Estamos recuperando el libro, un libro de autoría del propio Genaro García Luna, ahora ya enjuiciado en Estados Unidos y encontrado culpable por este jurado de 12 personas, 12 ciudadanos valientes que pues estuvieron presentes a lo largo de todo el juicio en esta corte del distrito de Brooklyn, en Nueva York, Estados Unidos, y que pues reflexionaron, no hay que olvidarlo, reflexionaron varias horas, más de 20 horas les tomó la reflexión, estuvieron solicitándole al juez Brian Hogan diversas pruebas que tenían que ver con, sobre todo, testimonios vertidos durante este juicio, los testimonios de quienes tuvieron el pulso del propio crimen organizado porque eran parte de ese crimen organizado. Específicamente pidieron sobre todo extractos de los testimonios de El Grande, también de el rey Zambada, Jesús Zambada García, y de otros personajes como el Conejo. Todos ellos pues hablaban de cómo Genaro García Luna era parte, era socio, compa, incluso se le llamaba en el argot del crimen organizado, es decir, pues alguien que tenía el mismo rango, el mismo nivel, e incluso pues estas otras declaraciones donde se señalaba que él en realidad era parte, era uno más, un miembro del crimen organizado que trabajaba para el cártel de Sinaloa y no al revés, el cártel de Sinaloa para Genaro García Luna. No se entiende nada de esto sin la complicidad de otros funcionarios, empezando por supuesto por los expresidentes Vicente Fox y Felipe Calderón. No se entiende que se hubiera entregado el aeropuerto internacional de la Ciudad de México al crimen organizado, que fueran directamente estas bodegas de la Policía Federal donde se recibía todo estos cargamentos de cocaína, y quienes lo desembarcaban era de los aviones, por supuesto, eran los propios policías federales, y estos policías federales eran quienes lo transportaban y se lo entregaban directamente al cártel de Sinaloa, a miembros del cártel de Sinaloa. Todo esto no se entiende sin la complicidad al más alto nivel. No es posible que la cadena se rompa en Genaro García Luna. Por supuesto que debió de haber llegado más arriba, y más arriba solo es posible con el propio presidente de la República, en su momento Vicente Fox, y después Felipe Calderón. Sosimo Camacho, tú tienes ahí uno de los ejemplares de este libro y nos vas a empezar a hablar pues de este texto que nos presenta nuestro compañero Urbano Barrera y que ya está disponible en nuestra página www.contralinea.com.mx. Así es, pues es impresionante leer algunas partes de este libro que, como bien comentas, Urbano Barrera se dio a la tarea de leerlo, de revisarlo, y hay que recordar, Genaro García Luna fue encontrado culpable de pertenecer a la delincuencia organizada y de ser parte prácticamente del cártel de Sinaloa. Y de acuerdo con los testimonios que se dieron por parte de los testigos que lo incriminaron, Genaro García Luna ya trabajaba con el crimen organizado antes de asumir la Secretaría de Seguridad Pública Federal. Es decir, Genaro García Luna, de acuerdo con estos testimonios que incriminaron a Genaro García Luna, pues ya era parte del crimen organizado desde el sexenio de Vicente Fox, cuando hay que recordar, estuvo él precisamente como creador de la propia AFI y ya tenía un trabajo muy estrecho con las corporaciones estadounidenses. Este libro, que se llama ¿Por qué 1661 corporaciones de policía no bastan?, fue editado con recursos públicos por la propia AFI en abril de 2006, una ilegalidad también que podríamos ahora considerar incluso menor frente a todo lo que después podríamos achacarle a Genaro García Luna. Y hay que recordar que para entonces, de acuerdo con lo que se encontró durante el juicio allá en Estados Unidos, cuando escribió Genaro García Luna este libro, ya era parte de la delincuencia organizada, ya era parte del cártel de Sinaloa. Y parece impresionante leer lo que ya decía prácticamente de sí mismo en este libro. Me permito leer parte de la página 58 y 59, que además usted puede encontrar estas ilustraciones, estos documentos en www.contralinea.com.mx. Dice de manera textual: la delincuencia, en particular el crimen organizado, tiene mayor ventaja
si cuenta con gente infiltrada en la institución que si la tiene fuera. Es más útil con información sustantiva, con acciones de traición institucional y a la sociedad, si está dentro de la policía que si está en la calle. Si una persona decide estar del lado de los criminales, lo debe hacer con todo el costo que ello implica. Pues prácticamente podríamos decir que incluso se estaba pues definiendo ya las actividades que él realizaba. Por ello, me permito también ahora leer la entrada de esta investigación, de esta información de Urbano Barrera, que está en contralínea. Genaro García Luna, espía y traidor a México, calificativos que le impuso el Departamento de Justicia de Estados Unidos, se retrató en 2006. Los criminales organizados obtienen más ventaja infiltrados que fuera de las instituciones, advirtió de su puño y letra. Y si se está del lado de los delincuentes, hay que asumir el costo. Esto lo escribió, como decíamos, en su primer libro, fechado en abril de 2006. Editado ilegalmente con recursos públicos, solo se tiraron unos cuantos ejemplares que repartió entre sus cercanos. Y así hay más pasajes en este libro que ya dan cuenta de cómo prácticamente Genaro García Luna estaba describiendo las actividades que ya realizaba, porque según lo que se pudo saber a partir del juicio, Genaro García Luna ya era parte del crimen organizado antes de asumir la Secretaría de Seguridad Pública. Este libro fue editado en 2006, abril de 2006, ya casi en el colofón del sexenio de Vicente Fox, y hay que recordar que una vez que Felipe Calderón asumiera la presidencia de la República, en ese mismo año, Genaro García Luna pasaría a ser el secretario de Seguridad Pública. Y Sósimo, pues llama la atención en todo esto que Genaro García Luna estuviera pues prácticamente haciendo una biografía de sí mismo, es decir, hablando de cómo él estaba infiltrado por parte del crimen organizado en las instituciones. No hay que olvidar que él estuvo primero en el CISEN, esta trayectoria que ya revisábamos hace rato, que estuvo primero en el CISEN, después pasa pues con la creación de esta Agencia Federal de Investigaciones en el sexenio de Vicente Fox, pues prácticamente le entregan en bandeja de plata esta nueva institución y ahí empieza ya abiertamente su vínculo con el cártel de Sinaloa. No es menor el hecho de que agentes de la AFI fueran utilizados por una parte para operar a favor del crimen organizado desde aquel momento, sobre todo en su vínculo directo ya con el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, permitiendo cualquier cantidad de abusos dentro de este pues punto de conexión, si no es que el más importante punto de conectividad de México con el mundo es este Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. No hay ningún otro con las características de este lugar de conectividad con otros países y por supuesto todo lo que tiene que ver ya cuando él asume la Secretaría de Seguridad Pública, llama la atención que pues sea él mismo el que reflexiona acerca de estos criminales que se insertan en el gobierno, en las instituciones, en las estructuras gubernamentales y desde ahí siguen operando como criminales. No es que se pasen al otro bando, sino más bien siguen operando como criminales y llama la atención sobre todo porque no hay que olvidar que este juicio que ya lo ha encontrado culpable de haber conspirado con el cártel de Sinaloa para traficar cocaína a Estados Unidos, en este juicio pues queda muy claro el estado criminal dentro del propio Estado mexicano. Y esto lo recuerdo porque en una de las sesiones la propia Fiscalía, cuando hace su alegato final, presenta esta pirámide en la cual pues da a conocer todos los funcionarios de menor nivel que estaban dentro del círculo cercano a Genaro García Luna, incluso el propio Cárdenas Palomino, Luis Cárdenas Palomino, Ramón Pequeño, que están ahora acusados, Facundo Rosas, acusados de otras cosas, formaban parte
de este esquema, de este triángulo o esquema piramidal que estamos viendo ahora en pantalla, que han recuperado nuestros compañeros aquí en la producción, justamente cómo estaban incrustados los criminales dentro de estas instituciones, eran los más cercanos a este personaje, y este personaje ejecutaba órdenes que le daban los gobiernos de Vicente Fox y de Felipe Calderón, la orden de acosar al presidente López Obrador con agentes de la AFI, pues vino del propio Vicente Fox Quesada, que era el mismo que orquestó el desafuero, que era el que quería la foto del ahora presidente López Obrador como si fuera un delincuente. Ese es digamos, el papel que jugó Genaro García Luna en su momento, y no se entiende como la cabeza de este grupo criminal, sino solo como el segundo al mando del mismo, y el primero al mando sería Felipe Calderón Hinojosa. Así es, y ya que te refieres al paso de Genaro García Luna por el propio CISEN, en este libro viene un apartado de que en voz del propio Genaro García Luna relata cómo fue, pues cómo ingresó al propio Centro de Investigación y Seguridad Nacional. De hecho, el apartado se titula algo así como el CISEN. Yo no entré al CISEN, yo no llegué al CISEN, el CISEN llegó a mí, en el sentido de que sí cuenta cómo fue reclutado, y hay que recordar que para este tipo de instituciones pues se ingresa de manera por elección de la propia institución, no es de que alguien en realidad quiera ingresar a ellas. De hecho, de manera textual dice Genaro García Luna: mentiría si dijera que llegué al Centro de Investigación y Seguridad Nacional, el CISEN llegó a mí, porque prácticamente estas instituciones no aceptan a alguien que ya tenga alguna formación previa, alguna trayectoria anterior, porque hay que recordar que precisamente en el CISEN quienes laboran ahí son, pues sí, son agentes de inteligencia, en el mejor de los casos, espías, en el peor, y que, por supuesto, requieren de la absoluta lealtad de quienes ingresan o supuestamente a este centro. Es importante por eso señalar cómo el propio CISEN lo elige, porque así se reclutan a este tipo de personajes prácticamente desde muy tempranas edades. Pero hay algo más que incluso Urbano Barrera, por su parte, más allá del propio libro, estuvo investigando, y que tiene que ver cómo Genaro García Luna prácticamente siempre estuvo ligado a instancias de policíacas del entonces sistema político mexicano, como antes de entrar al propio CISEN, él ya fungía como asistentes, de manera popular se les llama madrinas, de algunos agentes de la propia Procuraduría General de Justicia, entonces del Distrito Federal. Es decir, ya en ese ámbito se estuvo moviendo Genaro García Luna prácticamente desde su adolescencia, su juventud muy temprana, y que después incluso eso le serviría para ser reclutado en el CISEN. Y que, pues decíamos, prácticamente desde aquí se trata de un libro que que fue prologado incluso por un integrante del FBI, por nada más y nada menos que Raúl O. Roldán, quien fue jefe de la División del Crimen Cibernético del FBI, y también que estuvo comentado, esta propia edición está comentada por María Elena Morera de Galindo, expresa de México Unido contra la Delincuencia, y quien hoy tiene un papel pues relevante precisamente en esta organización de Claudio X González, y que precisamente pues son los aliados de Genaro García Luna en ese momento. Y decíamos que este libro trae pasajes que pudieran ser biográficos, y trae pasajes que ahora lo vemos pues eran biográficos, contando, revelando supuestamente la acción criminal de algunos integrantes de los cárteles al interior de las instancias de seguridad pública. No imaginaríamos, o por lo menos quienes en ese momento pudieron leer este libro, que estaba hablando prácticamente de sí mismo. Pues nada más una precisión, Sósimo. Creo que México Unido contra la Delincuencia no es exactamente promovido por Claudio X González, aunque pues sí, por supuesto, María Elena Morera tiene una participación con Claudio X González en esto de Misión Rescate en México y todas estas grupos que ha creado el empresario. De hecho, eso me refería, o sea que okay. Ella es una organización aparte y que hoy tiene
trabajo precisamente con Claudio X González. Exacto. Bueno, nada más para precisar ese punto y también decir de este libro del cual estamos pues recordando hoy algunos extractos importantes, pues que el propio Genaro García Luna decía que cuando hay un criminal infiltrado dentro de las instituciones, pues cuenta con información sustantiva, información muy útil para para el propio crimen organizado, para la organización criminal para la que esté trabajando y pues no olvidar que Genaro García Luna tuvo en sus manos la plataforma México, que fue este sistema pues muy sofisticado digamos, de conjunción de información sensible que se iba generando no solo dentro de la propia Secretaría de Seguridad Pública Federal, sino también de la propia información que generaban otras dependencias gubernamentales de gobiernos estatales, gobiernos municipales, e incluso se conjuntaba con la propia información que venía de otros gobiernos de diferentes naciones, en especial la información que venía de Estados Unidos. Ese es el nivel digamos, corrupción a la que se llegó con Genaro García Luna y el cártel de Sinaloa. No hay que olvidar que Genaro García Luna tenía información pues muy sensible y al mismo tiempo confidencial que solo circulaba en pequeños grupos, en grupos muy compactos, información que tenía que ver con grupos de la delincuencia organizada, con estrategias gubernamentales para combatirlos. Y en ese sentido, pues parte de lo que también se ventiló en el juicio allá en Estados Unidos en la Corte de Nueva York, pues tenía que ver con esta filtración de información hacia el cártel de Sinaloa, cómo se operó desde las instituciones del Poder Ejecutivo en los sexenios de Vicente Fox y de Felipe Calderón, para promover el negocio del cártel de Sinaloa y también para evitar o más bien combatir a los grupos antagónicos al cártel de Sinaloa, es decir, el uso faccioso total y absoluto a favor del cártel de Sinaloa de estas instituciones. No es menor que del propio Genaro García Luna dependiera no solo la Policía Federal, sino también organismo que está al frente de las cárceles de los reclusorios federales, desde el cual además hay que también decirlo, salió bastante dinero del que se robó Genaro García Luna, estos 745 millones de dólares, aproximadamente unos 15,000 millones de pesos que se robó, venían los contratos de este organismo y del propio CISEN, y toda esta información no solo era la que concentraba la Secretaría de Seguridad Pública, sino que Genaro García Luna, como miembro importante del Gabinete de Seguridad, tenía acceso a las informaciones que generaba la propia inteligencia militar, la inteligencia naval, otras áreas gubernamentales como el propio CISEN, algunas áreas estratégicas que dependen sobre todo de la Secretaría de Hacienda, como la Unidad de Inteligencia Financiera, el Servicio de Administración Tributaria. Toda esa información la concentraba también Genaro García Luna y era información que al final acababa en manos de los delincuentes. Y no olvidar que también en este juicio en Brooklyn se mencionó que el propio Genaro García Luna facilitó al crimen organizado el uso de la plataforma Pegasus, esta plataforma de espionaje de la cual pues hemos dado cuenta también en Contralínea Social. Así es, y es que vienen incluso algunos pasajes donde se refleja lo que haría en estos dos sentidos a los que te has referido, Nancy Flores. Dice de su puño y letra, esto escribió Genaro García Luna en este libro. En el caso de México, el prestigio de las corporaciones policíacas comenzó a decaer hace varias décadas, cuando les fueron encomendadas funciones de control social y político. Pues vaya, si es que
tuvieron función social, de control social y político, pues fue durante el sexenio de Felipe Calderón. Hoy ya nos estábamos refiriendo a este pasaje que se referiría el presidente de la República al día de hoy, de cómo fue acosado en ese momento, y decíamos nosotros, pues ese liderazgo, el de él y el de muchos otros, fue acosado, fue un asunto de control social y control político, como se utilizaron las instituciones de seguridad pública de este país, y el propio Genaro García Luna pues prácticamente reconociendo esta situación, pero una vez que asumiera la Secretaría de Seguridad Pública pues se profundizaría este hecho. Y también señala otro pasaje: la situación se agravó con la llegada de nuevas tecnologías que fueron aprovechadas por la delincuencia, mientras que las policías en México permanecieran estáticas e inmersas en la corrupción. Y precisamente durante el juicio quedaría en claro que bajo el mando de Genaro García Luna, las corporaciones policíacas pondrían al servicio del cártel de Sinaloa la tecnología de punta que había sido adquirida por el Estado mexicano supuestamente para combatir al crimen organizado. Pues es impresionante leer esta parte. No sabemos, Genaro García Luna sí pensaba que toda su vida estaría en la impunidad, pero hay pasajes de este libro donde prácticamente no solamente señalan lo que ya hacía, sino lo que incluso estaba dispuesto a hacer, como poner a esta tecnología de punta al servicio del crimen organizado y también utilizar estas instituciones para control social y control político, que eso fue lo que ocurrió, se profundizó precisamente durante el sexenio de Felipe Calderón, porque hay que recordar que Felipe Calderón llegó a la presidencia de la República luego de un fraude monumental ante el repudio generalizado prácticamente de la población, y él no podía pararse en ninguna plaza pública, Felipe Calderón, sin que fuera repudiado por la población en términos generales. A eso se debió precisamente esta guerra contra el narcotráfico y la apuesta de estas agencias de seguridad del Estado mexicano al servicio del control social y del control político. Y había en aquel momento todo un plan contrainsurgente, esto de el control político, el control social, pues lo llevaron a su máxima expresión en un momento en el que el descontento social pues estaba a flor de piel. No hay que olvidar que también se venía esta conmemoración del bicentenario de la independencia, del centenario de la revolución. 2010 era un año emblemático que pues de alguna manera generaba expectativa dentro de la propia sociedad mexicana si esto se repetiría, si habría una manifestación popular masiva para ya acabar con con ese régimen de opresión, con todas esas ofensas que había vivido la sociedad mexicana a lo largo de los años del neoliberalismo. Había, por supuesto, un descontento social generado por el propio fraude electoral. Había mucha efervescencia, había pues toda una corriente que pugnaba ya por alzarse en armas. También hay que recordar que en México operaban algunas guerrillas desde las décadas de 1960, 1970 y que tenían también cierta incidencia en la sociedad, sobre todo en los grupos de ultraizquierda, y todo esto fue prácticamente apabullado por la violencia generada desde las propias instituciones. Eso le tocó también ejecutarlo al propio Genaro García Luna, este plan contrainsurgente que se operó desde las organizaciones o desde las instituciones, pero también desde la propia delincuencia. Los criminales pues formaron parte de estas labores contrainsurgentes, no solo en ciertas regiones de Guerrero, sino en varios lugares, y todo esto pues a propósito de tratar de desmovilizar, de desmoralizar incluso a quienes tenían una visión del mundo absolutamente distinta, y todo por medio de una violencia extrema que aún en nuestros días pues no podemos sacudirnos. Pues importante incluso seguir encontrando estos pasajes también a lo que ya te refieres, Nancy Flores. Escribió Genaro García Luna: sin herramientas reales para combatir al crimen, con una lógica operacional que aceptaba la corrupción como subsidio,
el divorcio autoridad-sociedad fue la consecuencia natural. Ninguna política en el mundo puede ser eficiente sin el cobijo social. Pues si un gobierno no contó con ningún tipo de cobijo social, fue el de Felipe Calderón. Por ello, a lo que te refieres, Nancy Flores, en el sentido de generar esta supuesta guerra contra el narcotráfico para tratar de desmovilizar a la sociedad que reclamaba este fraude monumental mediante el cual había llegado Calderón a la presidencia. Hay que recordar que sí, además del propio movimiento contra el fraude que tenía lugar en 2006, había otros movimientos muy importantes de carácter social, como el de la APO, como el de la otra campaña del EZLN, y sí, la acción de otros movimientos político-militares que en ese momento pues los hacían confluir en el repudio junto con la población generalizado del gobierno de Felipe Calderón. A eso se debió en realidad el inicio de esta supuesta guerra contra el narcotráfico, y de nueva cuenta no está de más recordar que esta supuesta guerra contra el narcotráfico fue una recomendación que el embajador de Estados Unidos en México le dio a Felipe Calderón para que pudiera sostenerse en el poder. Todo mundo veía que no había manera de que Felipe Calderón se sostuviera en el poder ante el repudio generalizado que inspiraba su gobierno. El asunto es que gracias a esta supuesta guerra contra el narcotráfico, pues la sociedad terminó desmovilizándose, empezaron a haber un sinnúmero de muertes, no solamente de aquellos que integraban el crimen organizado, sino también de luchadores sociales, de luchadores políticos, de activistas, de defensores indígenas, ambientales, etcétera. Es decir, pues que ocurrió en México una suerte de masacres, de matanzas, de desapariciones que empezaron a contarse primero por decenas, luego por cientos y luego por miles durante el sexenio de Felipe Calderón, y que hoy podemos ver, pues esta supuesta guerra contra el narcotráfico solamente fue una simulación, un pretexto para militarizar al país, y al parecer Genaro García Luna tenía mucha claridad sobre qué hacer al leer este libro antes de que asumiera la propia Secretaría de Seguridad Pública en el gobierno de Felipe Calderón. Y Sosimo, aquí en otro libro, un libro que intenta explicar qué nos pasó con esta guerra contra el narcotráfico, el libro La farsa detrás de la guerra, justamente de mi autoría. Aquí está, aquí lo tenemos. Pues recordaba yo estas acciones contra insurgentes, que es muy importante pues tener en cuenta a la hora de reflexionar todo lo que nos ha sucedido y de tratar de entender hasta dónde llegamos. Y decía en aquel momento, esto lo publiqué en 2012, el último año del gobierno de Calderón, y decía que en 2010 existían más de 40 grupos rebeldes en México, según datos publicados por el Centro de Documentación de los Movimientos Armados. Entre ellos se contaba en aquel momento con el EPR, que en julio y septiembre de 2007 hizo explotar los ductos de gas mejor controlados y los que tenían mejor mantenimiento en todo el sistema de Pemex Refinación, ubicados en Guanajuato, Querétaro y Veracruz, según reconoció la propia paraestatal en actas de sesión de su Consejo de Administración. Esos actos de sabotaje afectaron a más de 2.500 empresas y fueron parte de una campaña nacional de hostigamiento contra el gobierno ilegítimo de Felipe Calderón. En ese mismo contexto, pues existía un programa para la seguridad nacional de 2009 a 2012, el cual indicaba que para acotar la actuación de grupos armados se tomarían como medidas, entre otras, mantener abiertas las vías de diálogo entre los grupos armados y el gobierno federal de cara a la sociedad civil, con la única limitación de hacer valer el Estado de Derecho en la totalidad del territorio nacional y mantener una presencia disuasiva apoyada por el intercambio de información e inteligencia entre las instituciones nacionales. Todo esto en labores de contrainsurgencia. Eso ya había sido confirmado por la revista Contralínea, y fue Sosimo Camacho el que hizo ese reportaje donde el grupo armado, el ERPI específicamente, había
había reconocido haberse enfrentado con el ejército mexicano y con sicarios del narco en una de las zonas cercanas a la comunidad Puerto Las Ollas en Coyuca de Catalán, Guerrero. Era parte de lo que íbamos documentando en aquellos años, Sósimo Camacho, tanto en la revista Contralínea como en este libro, y que no debemos de dejar de recordar, porque nos ayuda a explicar un momento difícil, un momento terrible para los mexicanos, para las mexicanas, y ahora se sabe que en complicidad, pues desde el más alto nivel de aquellos gobiernos, es decir, desde la cabeza Felipe Calderón y Vicente Fox, con el propio cártel de Sinaloa. Y en aquellos momentos las acciones contra insurgentes pues no solo iban por parte del propio ejército, la Marina, la Policía Federal, y entre toda esta violencia pues muchos inocentes también fallecían, también eran heridos con secuelas de por vida en su salud, sino el propio gobierno haciendo uso del crimen organizado para atacar estos grupos insurgentes. Sí, pienso que esto es muy, muy importante en el sentido del uso del narcotráfico para en labores de contrainsurgencia, sí contra la población en términos generales, y sí también contra grupos en específico que pues sí eran parte del movimiento político armado en este país. En efecto, esto que recuerdas, Nancy Flores, de las coberturas de Contralínea, precisamente en Guerrero y en otras partes del país, fue cuando el propio ERPI nos decía que los combates que sostenía con el narcotráfico, porque se disputaban prácticamente, el ERPI pasó a ser, en esta región de Guerrero, pasó a ser una suerte de autodefensas de la propia población. Podríamos decir que incluso el propio movimiento armado creció toda vez que la población empezaba a encontrar refugio, empezaba a encontrar protección que no tenía de las autoridades frente a la acción del narcotráfico. Había en toda esta parte de Guerrero, de la Sierra de Guerrero, de la Tierra Caliente que colinda desde Costa Grande hacia Michoacán, una suerte de temor solamente con pronunciar un nombre. Rogaciano Alba era parte del cártel de Sinaloa, este personaje que era el que comandaba todo este grupo de sicarios al servicio del narcotráfico que asolaban comunidades enteras, y quien les hacía el frente pues no eran las corporaciones policíacas ni eran las Fuerzas Armadas mexicanas. En ese punto era el ejército revolucionario del pueblo insurgente, el ERPI, quien decía: cuando nos enfrentamos al narcotráfico, vienen los refuerzos y no crean que vienen a ayudarnos a nosotros, vienen en realidad a reforzar al propio narcotráfico, porque querían abrirle ese paso, ese trasiego de drogas al propio narco. Pues ahora todo eso, desde ese momento, Contralínea lo documentó. Tú, Nancy, en tu libro lo documentaste. Es decir, pues sí, hubo información que se estuvo revelando en ese momento durante el propio sexenio de Felipe Calderón, que siempre fue acallada, que siempre fue incluso, podríamos decir que relegada por la mayoría de los medios de comunicación, que ellos sí estaban totalmente en el discurso de Genaro García Luna, en el discurso de que se está combatiendo al narcotráfico y que está costando vidas, pero estamos ganando esta guerra, cuando pues vaya, que ahora sabemos que siempre se trató de una farsa, que siempre se trató de una guerra fingida, y que muchas vidas de soldados, de marinos, de policías federales fueron en vano. Porque mientras estos personajes, estas personas, estos elementos eran enviados prácticamente al matadero, Genaro García Luna se reunía en un restaurante de Reforma con los líderes del narcotráfico para pactar el trasiego de drogas. ¿Cuántas vidas pues se perdieron? Y por eso decíamos que Felipe Calderón ahora, al tratar de defenderse y de desligarse de Genaro García Luna, diciendo que su política no dependía de un solo hombre, sino que había muchos marinos, militares y policías que incluso perdieron la vida, pues eso lo incrimina aún más a Felipe Calderón. Lo incrimina aún más porque esas muertes, que se cuentan por miles, fueron en vano, toda vez que la cabeza estaba en colusión con el cártel de Sinaloa.
Y Sósimo, decíamos, recordábamos este capítulo donde entre julio y septiembre de 2007 el EPR hizo explotar estos ductos que según el propio Petróleos Mexicanos era de los mejor controlados y los que tenían mejor mantenimiento en todo el sistema. Y esa campaña del Ejército Popular Revolucionario del EPR pues se hizo también justamente una campaña de sabotaje, campaña nacional de hostigamiento contra el gobierno ilegítimo de Felipe Calderón. Se hizo en su momento para reclamar la presencia con vida de dos milicianos del EPR, Edmundo Reyes Amaya y Alberto Cruz Sánchez, desaparecidos el 25 de mayo de ese mismo año de 2007, como parte de estas labores contra insurgentes, y dos personas que no han sido pues encontradas hasta ahora. La propia Suprema Corte de Justicia de la Nación ha entrado a este tema de la desaparición forzada de estos dos milicianos del EPR. Las familias han estado pugnando para que se localicen, sobre todo, y la petición siempre será que se localice con vida a los desaparecidos, a las víctimas de desaparición forzada, pero era parte de todas estas operaciones que se llevaban al mismo tiempo. Es decir, mientras el crimen organizado estaba en su mejor momento, no se le tocaban las finanzas, supuestamente se les encarcelaba, pero en realidad se encarcelaba a las personas más pobres. Ahorita vamos a recordar algunas cifras de eso, quienes sí sufrían todo el poder del Estado, todo el poder de las instituciones, de la fuerza pública desmedida, sin ningún sin ningún apego a los derechos humanos. Era el pueblo, era la población, pero también era la disidencia política, la disidencia armada. Pues de hecho, valga este pasaje que estás recordando, pues, para demandar precisamente la presentación con vida de Edmundo Reyes Amaya y de Gabriel Alberto Cruz Sánchez, y también señalar una situación. Han sido los desaparecidos políticos integrantes de un movimiento armado, pues de los que se tenga noticia, ocurridos en épocas más recientes. Es impresionante saber, está documentado, en Contralínea lo hemos hecho, pero también lo han hecho organizaciones defensoras de derechos humanos y el propio ejército. La Sedena ya reconoció que participó en ese operativo en un modesto hotel de Oaxaca, donde detuvo a estos dos integrantes del EPR, en la que, pues incluso se realizó este operativo con un gran despliegue de efectivos militares y también de policías, tanto a nivel federal como estatal, que auxiliaron en la detención de dos hombres desarmados, y que esto en el contexto de las movilizaciones de la propia APO. Y recordar que desde entonces pues no se sabe absolutamente nada. También Felipe Calderón tiene responsabilidad en este asunto. Por supuesto que al presidente de la República se le tuvo que haber consultado qué hacían con estos dos integrantes de la máxima autoridad, jerarquía del propio EPR, que habían sido identificados y detenidos. El propio Felipe Calderón tuvo que estar al tanto, saber qué fue lo que ocurrió con estos integrantes del EPR, y como decía, solamente para muestra de cómo se utilizaron las instituciones de seguridad pública, seguridad nacional y de seguridad interior en contra de la disidencia política. Y si es que los integrantes del EPR hubieran cometido algún delito, que estaría por verse, porque ni siquiera estaban realizando ningún tipo de acciones de carácter político-militar, sino estaban realizando acciones de total política de manera abierta y pacífica, como participando de las propias movilizaciones de la APO. Pero si es que algún asunto tuvieran con la ley, responder ante alguna infracción a la legalidad, pues tendrán que haber sido entregados a un juez y ser sometidos a un proceso como el que tiene derecho no solamente cualquier mexicano o mexicana, sino como cualquier persona en cualquier parte del mundo. Así que no se justifica para nada esta desaparición de dos integrantes del EPR utilizando instancias de seguridad pública en tiempos de Felipe Calderón.
Y Sosimo, nada más recordar algunas cifras de 2007 a 2010 se nos decía, al menos eso decía el gobierno de entonces Felipe Calderón, entonces presidente, que habían detenido a 230,000 personas vinculadas al crimen organizado. Sin embargo, nosotros a través de solicitudes de información, pues pedimos conocer a cuántos se les había realmente documentado nexos con las organizaciones criminales. La respuesta fue que solo a 1,306 de esos 230,000 que se nos anunciaban tenían realmente vínculos con el crimen organizado. Las cifras eran mucho peor cuando ya preguntábamos cuántos por cada organización, y específicamente hacíamos énfasis en cuántos eran del cártel de Sinaloa, porque era el cártel que tenía mayor expansión en el negocio de las drogas. Y de acuerdo con aquellas solicitudes que hacíamos, indicaban que entre diciembre de 2006 y febrero de 2010 solamente se habían detenido 114 integrantes del cártel de Sinaloa. Ya llevábamos 3 años de la guerra, casi 4 años de la guerra contra el narcotráfico, y solamente 114 pertenecían al cártel de Sinaloa. De esos, 83 habían sido acusados por delitos de delincuencia organizada o contra la salud, y otros 31 por lavado de dinero. Y de esos 114 solamente eran 4 las detenciones relevantes, una de ellas la de Jesús Reinaldo Zambada García, el Rey, quien declaró en la corte de Brooklyn, allá en Estados Unidos, en contra de Genaro García Luna; la detención de Vicente Zambada Niebla, alias El Vicentillo; la de Ángel Béjar Chávez y la de Oscar Nava Valencia. Esas son las 4 detenciones relevantes en todo ese periodo en el que el cártel de Sinaloa pues ya tenía una influencia importante, no solo en territorio mexicano, sino en más de 50 países. Estaba traficando drogas y también haciendo negocios criminales con otras mafias, Sucio. Así es, pues en realidad lo que podemos nosotros advertir es de que no se combatió en realidad al narcotráfico en términos generales, ni siquiera a profundidad a los rivales del cártel de Sinaloa. Hay que recordar que de acuerdo con los propios testimonios que ha ofrecido los testigos en contra de Genaro García Luna, no solamente se benefició al cártel de Sinaloa, sino al trasiego de drogas en términos generales. Y por supuesto sabíamos que el cártel de Sinaloa era la principal organización que traficaba por todo el Pacífico, la otra que traficaba por todo el Golfo de México era el cártel del Golfo, y que con el sexenio de Felipe Calderón aparecieron nuevos actores que trataron de disputarles a estas dos organizaciones el trasiego de drogas, un asunto también generado de manera intencional por el propio gobierno para justificar la violencia en todo el territorio nacional, y que pues después podríamos ver cómo de nueva cuenta podrían llegar a reducirse el número de organizaciones y quedar como las dos grandes, incluso hasta la fecha el cártel de Sinaloa, por un lado, con una disputa muy importante con el cártel Jalisco Nueva Generación, que es una escisión además del propio cártel de Sinaloa, y por otro lado el cártel de El Golfo, después de esta batalla que parece que ya ganó con su escisión, que eran los Zetas. Es impresionante que en realidad durante este sexenio de Felipe Calderón el narcotráfico en México para nada se combatió, no se traficó menos droga que atravesó el país con rumbo a Estados Unidos, no se produjo menos droga. Por el contrario, los cárteles mexicanos lograron traficar mayores cargamentos hacia Estados Unidos. Los cárteles mexicanos lograron adquirir armamento de punta para poder retar en escaramuzas a las instancias de seguridad del Estado mexicano, y el narcotráfico mexicano también subordinó a otras mafias, a otros grupos de crimen organizado de otras latitudes, como los propios colombianos, o incluso algunas mafias que actúan en Europa, que hasta la fecha ya siguen trabajando para cárteles mexicanos. El sexenio de Felipe Calderón fue de empoderamiento del narcotráfico en México.